Buenas tardes. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la clase anterior. Quedó pendiente de desarrollar la última herramienta para poder plantear ya esa fusión que estamos viendo, que estoy comentando de hace rato, ¿no? ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Arrancamos entonces, muchachos. Vamos con fuerza, tenemos un par de horitas, así que vamos a aprovecharlas al máximo, ¿de acuerdo? Empezamos. Lo primero que quiero que entiendas es lo siguiente, y para ello voy a hacer uso de un ejemplo. ¿Ya? Por comodidad, para mi ejemplo, voy a suponer que la aceleración de la gravedad vale 10. G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, planteamos lo siguiente. Soltamos un cuerpo desde 80 metros de altura. A ver, que la masa de este cuerpo sea 2 kilogramos. Voy a analizar dos posiciones adicionales. Por ejemplo, voy a decir así. Este cuerpo cae 45 metros. Y con ello, la rapidez de ese cuerpo es de 30 metros por segundo. Aquí, el cuerpo llega al suelo e impacta con una rapidez de 40 metros por segundo. Para que entiendas el concepto que voy a desarrollar a continuación, quiero que notes lo siguiente. Etiquetemos a estas posiciones como A, B y C. A, B y C. Decimos así entonces. Tomando como nivel de referencia el piso. 3 preguntas. ¿Qué energía mecánica posee el cuerpo en A? Los leo, chicos. ¿Qué energía tiene el cuerpo en A? Potencial gravitatoria. Muy bien, muy bien. Potencial gravitatoria. No tiene cinética porque por condición la velocidad vale 0. ¿De acuerdo? Solo potencial gravitatoria. Calculemos entonces cuánto vale esa energía potencial gravitatoria, que es la energía mecánica. Masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra el cuerpo respecto del punto C. Y eso es 80 metros. La energía mecánica vale 1600 joules. ¿De acuerdo? Sigamos. Segunda pregunta. ¿Qué energía posee el cuerpo en B? Siempre. Cuando yo digo, calcúlese la energía mecánica, lo primero que tú tienes que hacer es elegir tu nivel de referencia. Es lo primero. Muy bien. En el punto B, tendrías energía cinética y energía potencial gravitatoria. Como el cuerpo ha bajado 45 metros, es obvio que aquí le falta 35 metros. Por lo tanto, voy a calcular esa suma de energías. Energía cinética, 1/2 de la masa, 2 kilogramos, por la rapidez 30, elevada al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, masa 2, la aceleración de la gravedad 10, por la altura 35. 900 más 700, 1600.
Chicos, ¿notan algo curioso? ¿Notan algo curioso? Coméntame, coméntame. ¿Qué de extraño, qué de curioso notas aquí? Muy bien, Ricardo, son iguales. Ahora, el problema es, ¿casualidad o siempre será así? Sigamos, sigamos. Calculemos ahora la energía mecánica en C. Chicos, en C, ¿qué energía posee el cuerpo? Te leo. ¿Qué energía presenta el cuerpo? Solo cinética, ¿verdad? Solo cinética, correcto. No tiene potencial gravitatoria porque ya está en el nivel de referencia. Cinética. Un medio de la masa que vale 2 por la rapidez que vale 40 elevado al cuadrado. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué? Eso ya no puede ser casualidad, ¿sí o no? Ya no puede ser casualidad. Ah, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? No es casualidad. Yo estoy observando que en todo momento la energía mecánica de ese cuerpo siempre es la misma. La energía mecánica es constante. La energía mecánica se está conservando. ¿Pero por qué? Investiguemos. Para eso, para eso, hagamos diagrama de cuerpo libre del bloque o de ese cuerpo. Y tendríamos lo siguiente. Sobre este cuerpo actúa el peso y solo el peso. Profe, ¿qué está diciendo? Lo que estoy diciendo es que observo lo siguiente. Observo que cuando el cuerpo cae, el peso está desarrollando trabajo. Claro que sí. Pero también me estoy dando cuenta que la energía mecánica se conserva. El peso desarrolla trabajo. Sin embargo, la energía mecánica del cuerpo no cambia, permanece constante. Entonces voy a inventar el siguiente término. Al peso le voy a dar un nombre especial. Como el peso conserva la energía mecánica del cuerpo, al peso le voy a llamar fuerza conservativa. Fuerza conservativa. Y es el concepto que te quiero comentar a continuación. Nota que te acabo de dar ya un ejemplo de fuerza conservativa. El peso. Ahora lo voy a hacer en general, para cualquier fuerza conservativa. Gianmarco, esa va a ser la conclusión al final. O sea, vamos a plantear esta parte y luego vamos a llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Así que continuemos. Planteamos entonces, creo que era el punto número 5. Tú ya lo revisas en tu cuaderno, creo que el punto número 5. Y hablemos ahora de las fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Fuerzas conservativas. Chicos, con lo que les he explicado, ¿qué crees que conserva una fuerza conservativa?
Hay que ser más específico, Ricardo. La energía mecánica. No conserva cualquier cosa. Conserva la energía mecánica. Entonces, son aquellas fuerzas cuyo trabajo no cambia, cuyo trabajo no cambia la energía mecánica, conserva la energía mecánica. Muy bien. Recuerda, te acabo de dar un ejemplo, de fuerza conservativa. El peso, ¿sí o no? Dentro de un momento te voy a dar otro ejemplo más. No te adelantes, paciencia. Decimos, toda fuerza conservativa, toda FC, toda fuerza conservativa verifica lo siguiente. Toda fuerza conservativa verifica. Chicos, hay 3 características fundamentales que cumplen todas las fuerzas conservativas. Bueno, en realidad son 2, porque la tercera es consecuencia. Y ahora te la comento. Primera característica. La primera característica dice lo siguiente. Dice, su trabajo, o sea, el trabajo de la fuerza conservativa, quiero decir. Su trabajo, diremos que es independiente. Su trabajo es independiente de la trayectoria seguida. De la trayectoria seguida. A ver, me explico mejor con un dibujo. Atención. Imagínate que yo tengo 2 puntos, 2 posiciones, A y B. Yo puedo ir de A a B de muchas formas. Una de ellas podría ser esta. Otra podría ser esta. Listo. Entonces, llevamos a la partícula desde A hasta B, utilizando una fuerza conservativa. FC. Y a esa trayectoria le voy a poner trayectoria número 1. Entonces, yo digo lo siguiente. El trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 1. Y calculo su valor, que me salga 50 joules. ¿De acuerdo? Que me salga 50 joules. Muy bien. Vuelvo a repetir el experimento. Es decir, llevo a la partícula de A hasta B, con la misma fuerza conservativa, la misma. Pero a lo largo de la trayectoria número 2. Y vuelvo a calcular el trabajo. Trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 2. ¿Qué significa eso? De que el trabajo desarrollado por la fuerza conservativa no dependa de la trayectoria, que sea independiente de la trayectoria. Significa que estos 2 trabajos tienen que ser iguales. No importa cómo tú vas de un punto a otro, no importa qué camino tomes. Si la fuerza es conservativa, su trabajo va a ser siempre el mismo. Primera característica de las fuerzas conservativas.
Muy bien. Sigamos. Pero de aquí hay una consecuencia inmediata que es fácil de entender. De aquí decimos, atención muchachos, para que ustedes mismos con numeritos se den cuenta de cuál es la conclusión a la que quiero llegar. Dije, para llevar a la partícula de A hasta B por la trayectoria número 1, 50 joules. Para llevar a la partícula de A hasta B por la trayectoria número 2, 50 joules. Les pregunto, ¿y qué pasaría si la partícula regresara de B hasta A? ¿Cuánto sería el trabajo de esa fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 2? De A hasta B, por la trayectoria número 2, 50 joules de trabajo. Pero yo ahora te estoy preguntando, ¿qué pasaría si la partícula fuera de B hasta A? De B hasta A. El regreso. ¿Cuánto valdría el trabajo de esa fuerza conservativa? Date cuenta que no puede ser 50 joules. ¿Por qué no, profe? Porque de A hasta B, el trabajo de la fuerza conservativa es positivo, porque la fuerza está a favor del movimiento. Pero cuando la partícula va de B hasta A, la fuerza conservativa está en contra del movimiento. Por lo tanto, su trabajo es negativo. Ahora sí, te leo. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza conservativa cuando yo lo traigo de B hasta A por la trayectoria número 2? Vamos chicos, lo leo, para saber que están allí. Los leo. ¿Se entiende qué es menos 50? ¿Sí o no? Entonces, conclusión. Conclusión. ¿Cuánto valdría en este ejemplo el trabajo de la fuerza conservativa de A hasta B y de B hasta A? O sea, ¿cuánto sería el trabajo de la fuerza conservativa en una trayectoria cerrada? ¿Estamos de acuerdo que es cero? Claro, cero. Fíjate esas peculiaridades que tiene la fuerza conservativa. Ya te voy pasando el dato de dos cosas. Uno, el trabajo de la fuerza conservativa no depende de la trayectoria. No importa el camino que tú tomes. El trabajo siempre será el mismo. Dos, consecuencia. El trabajo de una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es cero. Y vamos a la tercera característica. Tercera característica. Diremos lo siguiente. El trabajo de una fuerza conservativa está asociada a una energía potencial. A esa energía potencial, ya te lo mencioné en la clase pasada, se le representa con la letra U mayúscula. Tal que se cumple lo siguiente. ¿Cuál es esa relación
que existe entre el trabajo de la fuerza conservativa y esta energía potencial de la que estamos hablando. La relación es la siguiente. El trabajo de la fuerza conservativa siempre se puede calcular como el negativo de la variación de la energía potencial asociada. Si no me entendiste, no te preocupes. Aquí lo vas a entender mejor. Atención, fíjate. ¿Cuánto valía la energía potencial gravitatoria en A? Vamos muchachos, lo leo. ¿Cuánto valía la energía potencial gravitatoria en A? Ya te dije cómo calcularlo. Muy bien, Ricardo, muy bien. Gracias. 1600, perfecto. Solo potencial gravitatoria, solo potencial gravitatoria. Ahora, calcúlame la energía potencial gravitatoria en B. Solo potencial gravitatoria. No quiero la mecánica. La mecánica ya la tengo. Solo potencial gravitatoria. 700, ¿verdad? 700 joules. Esto valía 45, ¿no? Pregunta. ¿Cuánto vale la variación de la energía potencial gravitatoria? Te hago recordar, escucha, te hago recordar que variación significa final menos inicial. Final menos inicial. No te equivoques. Final. ¿Sí o no? Inicial. En ese orden, menos 900. Muy bien. Menos 900 joules. ¿Todavía no la ves? Sigo. Trabajo desarrollado por el peso. Chicos, ¿cómo se calculaba el trabajo desarrollado por una fuerza constante? Clase pasada. ¿Cómo calculo el trabajo de una fuerza constante? Ponme la formulita. Ponme la formulita. Muy bien, muy bien. Fuerza por distancia. Suficiente. Entonces, con esa ecuación, calcúlame el trabajo del peso. Recordándote que el peso vale 20 newtons. Calcúlame el trabajo del peso. Fuerza por distancia. Muy bien, Axel. 900. Mira. Ahora sí. Mira acá. Para ese ejemplo que te estoy planteando, el trabajo del peso vale 900 joules. La variación de la energía potencial gravitatoria vale menos 900 joules. ¿Te das cuenta que cumple con esta ecuación? Eso es lo que quiere decir esta formulita. Trabajo de la fuerza conservativa, en este caso especial, el trabajo del peso, es menos la variación de la energía potencial. Es la tercera característica de las fuerzas conservativas. Muy buena pregunta. Profe, esta variación
¿Puede ser positiva o negativa? Sí. Y como consecuencia de ello, el trabajo de la fuerza conservativa puede ser positiva o negativa. Cualquiera de las dos posibilidades. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Y culmino esa parte diciendo lo siguiente. Aunque lo voy a poner acá mejor por arriba. Acá arriba. Tú dirás, profe, ¿para qué hace todo esto? Ahora te vas a dar cuenta. Dentro de 2 minutos vas a entender el porqué de todo esto. Decimos lo siguiente, ¿sí? Decimos lo siguiente. Decimos, en mecánica, es decir, en el tema que a nosotros nos interesa, en lo que nos ocupa. En mecánica hay 2 ejemplos y son los únicos de fuerzas conservativas. ¿Quiénes son? El peso y la fuerza elástica. El peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Ahora vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Paciencia. Nota lo que estoy diciendo. ¿Te acuerdas que ya te había presentado en un ejemplo que el peso era una fuerza conservativa? También la fuerza elástica es otra fuerza conservativa. Y si son el peso y la fuerza elástica fuerzas conservativas, entonces cumplen con esto. Y si se cumple con esto, decimos, el trabajo del peso, ¿a qué es igual? A menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Y decimos que el trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de la energía potencial elástica. Estos 2 resultados son importantes para nosotros, ¿sí? Y lo voy a utilizar dentro de unos segundos. Muy bien. Muy buena pregunta. Me dice, profe, ¿cómo reconocer a una fuerza conservativa? ¿Está allí? Fíjate, toda fuerza conservativa verifica. Si tú analizas una fuerza y su trabajo sí depende de la trayectoria, automáticamente es no conservativa. No cumple, pues. No cumple. Si tú analizas una fuerza y encuentras que su trabajo no se puede relacionar con algún tipo de energía potencial, esa fuerza tampoco es conservativa. Pero te voy a hacer el trabajo más fácil. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que las únicas fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica. No hay más. No busques peso y fuerza elástica. Profe, ¿y la tensión? Obvio, pues, no conservativo. Profe, ¿y la fricción? Obvio,
no conservativo. Las únicas conservativas son el peso y la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Así que no pierdas el tiempo buscando más. Son las únicas en mecánica. Recuerda eso, Juan Félix. En mecánica. Profe, ¿por qué dice en mecánica? Porque si seguimos avanzando en el curso, cuando veamos electricidad, ahí te comentaré que hay otro tipo de energía. Un ejemplo más de fuerza conservativa. Pero esa es otra historia. En mecánica, para lo que estamos haciendo ahorita, son las únicas. ¿De acuerdo? Son las únicas. Muy bien. ¿Y todo esto para qué sirve? Vamos a ponerle la cereza al pastel. Mira acá. Vamos a demostrar un poderoso teorema. Un poderoso teorema. Que se llama teorema de las fuerzas no conservativas. Chicos, resumamos el asunto. ¿Quiénes serían las fuerzas no conservativas? ¿Quién me dice una forma inteligente de saber quiénes son las fuerzas no conservativas? Vamos, los leo. Rozamiento, sí, es no conservativo. Pero te das cuenta que si hago la lista va a salir muy extensa. Rozamiento, fricción con el aire, tensión, normal, ¿sí o no? Más fácil, pues. Todo lo demás. Exacto, a eso me refiero. Si tú sabes quiénes son las fuerzas conservativas, ya sabes quiénes son no conservativas. ¿Quiénes serían las fuerzas no conservativas? Todas las fuerzas, todas, menos el peso y la fuerza elástica. Esa es la manera más inteligente de reconocer a las fuerzas no conservativas. Todas, excepto, perfecto, me gusta esa palabra, todas excepto el peso y la fuerza elástica. Muy bien. Vamos a demostrar este poderoso teorema. Vamos a ver cómo. Voy a partir de lo siguiente. Trabajo neto. Trabajo neto, que es igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas, eso es igual a la variación de la energía cinética. Eso te lo demostré en la clase anterior, ¿recuerdas? Pero tú dices así, en este trabajo neto están todo tipo de fuerzas, tanto las conservativas como las no conservativas. Entonces las voy a separar. Sumatoria de trabajos de las fuerzas conservativas más sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a variación de la energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué he dicho? Que en mecánica, que es lo que estamos haciendo ahorita, solo hay dos fuerzas conservativas. El peso y la fuerza elástica. Así que esa la voy a reemplazar aquí. Yo digo así, esto de aquí lo puedo desdoblar en trabajo del peso y trabajo de la fuerza elástica. Y eso más la suma de los trabajos
de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía cinética. Pero ahora voy a aprovechar el hecho de que el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. ¿Por qué? Porque cumplen esto. Y así que eso lo voy a reemplazar. Esto es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Y esto es menos la variación de la energía potencial elástica. ¿Estás de acuerdo? Así que esto lo voy a pasar al otro lado. Suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Esto es igual a, pásalo a sumar, variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria más la variación de la energía potencial elástica. Penúltimo paso. Eso se puede escribir, aunque no parezca, como la variación de esta suma. Energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Pero miren qué suerte, chicos. Miren qué suerte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta suma? Te lo definí en los 5 últimos minutos de la clase pasada, ¿te acuerdas? Así es la energía mecánica. Y por lo tanto, he culminado con la demostración de este poderoso teorema. ¿Qué he demostrado? Lo siguiente. He demostrado que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a ¿quién? A la variación de la energía mecánica. Cuidado, chicos. Sí, ese teorema es poderosísimo. Pero cuidado, no lo confundas con este teorema. Eso es error de principiante. Nota la diferencia. Trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Pero acá dice, trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de la energía mecánica. Cuidado con eso entonces. Pero, como todo buen teorema, vamos a plantear su respectivo corolario. Chicos, geometría, a cada rato lo mencionan. ¿Qué cosa es un corolario? Te leo. Corolario. Muy bien, Joaquín. Consecuencia. Consecuencia. Diga así. Sí. Sí. La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas vale 0. Mándelo en el teorema, mándalo en el teorema. Si esto es 0, entonces, ¿qué concluyo? Que la energía mecánica inicial es igualita a la energía mecánica final. ¿Y qué cosa es eso? Conservación de la energía mecánica. Entonces, nota entonces a dónde hemos llegado al final de cuentas. Que bajo esta condición, que ahora te lo explico, bajo esa condición estoy encontrando una cantidad
que no cambie en el tiempo, una cantidad que permanece constante, la energía mecánica. Pero, ¿y qué significa esto? ¿Cuándo, dirás tú? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas va a ser cero. Y te lo comento en 2 puntos. Primero, esto es cierto si existen, ¿sí? Vamos a poner así mejor. Solo existen fuerzas conservativas. Chicos, ¿qué significa eso? Significa que si yo hago diagrama de cuerpo libre de un cuerpo y observo que sobre el cuerpo la única fuerza que hace trabajo es el peso, automáticamente la energía mecánica se conserva. Si hago diagrama de cuerpo libre sobre un cuerpo y observo que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo y que desarrolla trabajo es la fuerza elástica, automáticamente la energía mecánica se conserva. Y segunda posibilidad, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir de que estas fuerzas no conservativas sí existan, pero, y acá hay algo que te mencioné en la clase anterior, cuando una fuerza no desarrolla trabajo, ¿recuerdas ese caso? Cuando una fuerza no desarrolla trabajo, ¿cómo tiene que ser esa fuerza? ¿Velocidad constante? No tanto así. Mejor, perpendicular a la velocidad, o como dijimos en la clase pasada, perpendicular al movimiento. Así es. Entonces, si la fuerza no conservativa es perpendicular a la velocidad, entonces, en ese caso, también la energía mecánica se conserva. Chicos, la práctica te va a permitir reconocer fácilmente en qué casos la energía mecánica se conserva o no. Es cuestión de práctica. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer a continuación. Muy bien, muchachos. Desarrollemos algunos ejercicios de esta parte. Pero primero, hagamos un problemita teórico. ¿Ya? Un problemita teórico. Chicos, ubíquense en la pregunta 12, por favor. Pregunta 12. Con lo que hemos hecho aquí en la pizarra, ya podemos hacer cualquier ejercicio hasta la pregunta 24. Vamos a ver cuánto podemos avanzar, ¿de acuerdo? 12. ¿Ya lo ubicaste? Empezamos. Una partícula de masa m es llevada de A hacia B, siguiendo la trayectoria mostrada. Marque la secuencia correcta, luego de determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Muy bien, observen el dibujo. Aparece un plano cartesiano XY. Se entiende que nuestro nivel de referencia es el eje X. ¿De acuerdo? Empezamos con las preguntas. 1. La energía potencial gravitatoria en B es mg por y2 menos y1. Chicos, háganme recordar cómo se calculaba la energía potencial gravitatoria. Leo tu formulita, vamos. Muy bien, Juan Félix. Si eso es así, mg por h, mg por y, mg por z, la letra que tú quieras, te das cuenta entonces que la energía potencial gravitatoria en B sería mg por y2.
Te lo repito. Observa de la figura y concluye de que la energía potencial gravitatoria en el punto B es mg por y2. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Claro, hemos dicho que depende del nivel de referencia. Y hemos dicho que el nivel de referencia es el eje X, de acuerdo al ejercicio. Porque te dice, desde allí mide las alturas. Sí, es que cuando dicen eje X y eje Y, Y igual a 0, ese es tu nivel de referencia. Es como si yo te dijera, el problema ya eligió el nivel de referencia por ti. ¿De acuerdo? Ya eligió el nivel de referencia. Por esa razón, la primera proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. 2. El cambio de energía potencial gravitatoria siguiendo la trayectoria 2 siguiendo la trayectoria 2 o 1 es delta de UG igual a mg por y2 menos y1. Vamos por partes. Dice, cambio de energía potencial gravitatoria. Variación de energía potencial gravitatoria. Todo cambio, toda variación es final menos inicial. Entonces, energía potencial gravitatoria final, mg y2. ¿Estamos de acuerdo? Mire gráfico. mg y2. Energía potencial gravitatoria al inicio, mg y1. Por lo tanto, la variación de la energía potencial gravitatoria sería mg y2 menos mg y1. Pero si tú factorizas el mg, entonces la segunda proposición es correcta, ¿sí? Verdadero. Pasamos a la tercera proposición. El cambio de energía potencial gravitatoria siguiendo la trayectoria 1 es mayor que siguiendo la trayectoria 2. No, es la misma. Es la misma. La tercera proposición es falsa. Por lo tanto, la respuesta sería FVF. La clave es la E. La clave es la E. ¿Estamos de acuerdo? Veamos ahora esta pregunta 14 que ya ha venido en examen de admisión. Tiene razón, la pregunta 12 parecía difícil, pero eso es hasta que tú chequeas tu teoría. Con eso se resuelve todas las cosas. 14, pregunta de admisión de UNI. Aunque decir verdad, esa pregunta también ha venido en examen de admisión de San Marcos. Es una pregunta muy conocida. Veamos de qué trata. Al igual que en trabajo, yo te recomiendo que hagas 3 dibujos, 3 posiciones diferentes. Ahora te explico por qué. Problema número 14. Un niño de 30 kilogramos de masa se desliza hacia debajo sobre un tobogán. Hacia abajo debe ser, sobre un tobogán. De una altura de 5 metros. De 5 metros. Partiendo del reposo en A. Velocidad inicial 0. Si llega a B con una rapidez, de 4 metros por segundo, el trabajo realizado por la fuerza de fricción expresado en Joule es G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Lo primero que yo debo preguntarme es esto. ¿La energía mecánica se conserva o varía? Voy a aplicar
¿Conservación de la energía mecánica o variación de la energía mecánica? Y la respuesta a esa pregunta pasa por diagrama de cuerpo libre. Grafiquemos entonces las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sobre el niño, que yo he dibujado como un bloque, sobre el niño actúa el peso. Y sobre el niño actúa la fuerza normal. Y también actúa la fuerza de fricción. Se entiende que a la fuerza de contacto ya la descompuse, ¿verdad? Fuerza de fricción cinética. Ya descompuse la fuerza de contacto en sus dos componentes rectangulares, normal y fricción. Chicos, de estas tres fuerzas, ahí tienen la teoría, de estas tres fuerzas, ¿cuántas son no conservativas? Peso, normal, fricción. ¿Cuántas son no conservativas? No. Vamos, te leo, te leo. ¿Cuántas son no conservativas? Muy bien. Respondamos. 2. Recuerda, recuerda. El peso y la normal son las únicas conservativas. El resto son no conservativas. Fricción y normal son fuerzas no conservativas. Así que voy a aplicar el teorema que está aquí. Trabajo de las fuerzas no conservativas sería el trabajo de la normal más el trabajo de la fricción. Trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿a qué es igual? A la variación de la energía mecánica. Energía mecánica final en B, menos la energía mecánica inicial en A. Pero, y escucha lo que voy a plantear, el trabajo de la fuerza normal vale 0. ¿Te imaginas por qué? Ya te lo pregunté anteriormente. ¿Por qué crees que el trabajo de la fuerza normal es 0? Porque es perpendicular a la velocidad. Esta no desarrolla trabajo, pero esta sí. Y mira cómo voy a calcular. Trabajo de la fuerza de rozamiento como la variación de la energía mecánica. Reemplacemos. Trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Igual. Ahora, así es. Chicos, para calcular energía mecánica, lo primero que tú tienes que hacer es elegir tu nivel de referencia. Ese es nuestro nivel de referencia. ¿De acuerdo? Ese es nuestro nivel de referencia. Ah, ya, me preguntan por interno, profe, ¿el peso no cuenta como fuerza no conservativa? No, porque recuerda, en mecánica, el peso es una fuerza conservativa. El peso y la fuerza elástica son conservativas. El resto son no conservativas. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Continuamos. Chicos, ya elegí mi nivel de referencia, ¿está bien? Ya elegí mi nivel de referencia. Entonces, a calcular, ¿qué energía posee el cuerpo en B? Mira acá, mira acá, mira acá. ¿Qué energía posee el cuerpo en B?
Solo, ¿qué energía? ¿Solo qué? ¿Solo qué? Vamos, muchachos, vamos. Solo cinética, ¿sí o no? Entonces, calculemos. Un medio de la masa, un medio de 30, un medio de la masa, 30, por la rapidez elevada al cuadrado, menos. Ahora pasemos al punto A. Aquí. Con respecto a este piso, con respecto a ese nivel de referencia, ¿qué energías posee el cuerpo en A, al inicio? Solo potencial gravitatoria, ¿sí o no? Solo potencial gravitatoria. No hay cinética. M, que vale 30, G, que por molestar dice que vale 9,81, por la altura 5. Listo. Ayúdame con la calculadora, por favor. 2400, negativo, Ricardo, ¿verdad? 1231. ¿Por qué él es mayor, sí o no? Así es. Gracias. Listo. Claro. Juan Félix, atención. ¿Sabes por qué es de esperarse que el trabajo te salga negativo? Mira la fricción. Mira hacia dónde se mueve el cuerpo. ¿Qué puedes decir de esta fuerza? Muy bien, va en contra del movimiento, correcto. Por lo tanto, trabajo negativo. O sea, era de esperarse que el trabajo tenía que salirme negativo. Si yo hubiera hecho el cálculo y el trabajo hubiera sido positivo, olvídate, pues, algo he hecho mal. Y tendría que buscar la manera de cómo justamente ver en dónde me he equivocado. Eduardo, en este problema no te pueden pedir calcular la fuerza de fricción. ¿Sabes por qué no? Porque tú no sabes la forma de la trayectoria. No sabes la longitud de la trayectoria. Por eso es que no te pueden pedir a este nivel calcular el trabajo, perdón, la fricción cinética. Porque la trayectoria es curva. Si fuera recta, sí se puede. Pero no si la trayectoria es curva. Me preguntan también, o sea, si la trayectoria hubiera sido recta, no curva, si hubiera sido recta, entonces, como ya tienes el trabajo, lo dividirías entre la distancia. Pero si es curva, no. Si es curva, no, porque si te pones a pensar un poquito más, no es muy difícil que te convenzas de que esta fuerza de fricción es variable. O sea, ese problema es imposible que te venga a ese nivel. No hay manera. No hay manera. Me preguntan, profe, ¿podría haberlo resuelto por el teorema del trabajo neto? Claro, es que fíjate esto. Esto, ¿de dónde salió? ¿Esto acaso no salió de esto? Por lo tanto, si yo he aplicado esto para resolver el problema, es obvio que esto que proviene de aquí, esta ecuación también te la podría resolver. Pero esta es más práctica, esta es más rápida de mi punto de vista. Así que utilízalo con confianza. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Continuemos, muchachos, practicando. Continuemos. A ver, veamos por ejemplo, la pregunta 16. Pregunta 16.
Muy bien. ¿Qué dice la pregunta 16? Veamos. Dice así, chicos. Un bloque de 2 kilogramos es levantado verticalmente desde el reposo a una altura de 30 metros. Si alcanzó una rapidez de 30 metros por segundo, hay la magnitud de la fuerza en newtons que se aplicó al bloque. Hagamos un dibujo del problema. Sería así. Sería así. Sería así. Un bloquecito. Por acá también. Y recuerda, yo dibujo 3 cosas. 3. Dato. El cuerpo, parte de reposo. Y por la acción de la fuerza F, que vale, me piden, ¿no? Por acción de esta fuerza F, el bloque asciende, el bloque se eleva. ¿Cuánto? Dice que se eleva a 30 metros y en ese caso, la rapidez que adquiere el bloque es de 30 metros por segundo. 30 metros y 30 metros por segundo. Con esa información me dice cuánto vale F. Y con eso respondo a la pregunta de uno de sus compañeros. Profe, ¿y si me hubiera pedido calcular la fuerza? Es justo este ejercicio aquí. Pero primero, te he dicho que yo siempre hago 3 dibujos porque en el dibujo del medio yo grafico las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Diagrama de cuerpo libre. Fuerza F y peso. Pregunta, ¿cuántas fuerzas no conservativas tú cuentas allí? Observe el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas no conservativas hay allí? ¿Solamente uno, sí o no? Solamente uno. Entonces, teorema, trabajo de esa fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Hagamos ello entonces. Trabajo de esa fuerza F es la variación de la energía mecánica. Energía mecánica final, punto B, menos la energía mecánica inicial, punto A. Ya está. Energía mecánica final, punto A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, ¿cómo dijiste que se calculaba el trabajo de una fuerza constante? Ya me lo escribiste antes. Trabajo de una fuerza constante. Muy bien. Fuerza por distancia. Fuerza F por distancia 30. 30 metros, ¿sí o no? 30. Igual. Como voy a calcular energía mecánica, lo primero que yo debo hacer es elegir mi nivel de referencia. Y es conveniente elegir nuestro nivel de referencia aquí, en el piso. Veamos. Nivel de referencia. Empezamos. Energía mecánica final. Energía mecánica en B. ¿Qué tipos de energía posee el cuerpo en B? Vamos, te leo. ¿Qué tipos de energía posee el cuerpo en B? Arriba. Correcto, Ricardo. Gravitatoria y cinética, ¿estamos de acuerdo?
Gravitatoria y cinética. Suma. Gravitatoria. mg por h. M dice 2 kilogramos. mg por h. Gravedad 10. Altura 30. Más. Cinética. 1/2 de la masa 2 por la rapidez al cuadrado menos. ¿Qué energías posee el cuerpo en A al inicio? Energías que posee el cuerpo en A. Te leo. Nada, ¿verdad? Cero, pues. Ninguna, no hay ni una. No hay cinética porque parte de reposo. No hay potencial gravitatoria porque está en el nivel de referencia. Ninguna, cero. 30 todo. F vale 50 newtons. Ya está. Problema resuelto. Ah, buena observación, chicos. Me olvidé. En ese problema hay que corregirlo. Tienes que considerar que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Corrígelo. G vale 10 metros por segundo al cuadrado. El problema te lo tiene que decir. Yo lo estoy suponiendo para que me dé clave nada más. Pero en un examen bien hecho, en un examen de admisión bien diseñado, el problema te dice cuánto tiene que ser G. 9,8, 9,81, de repente le ponen 10, qué sé yo. Pero el problema lo tiene que decir, ¿de acuerdo? El problema lo tiene que decir. Continuamos, 18. Dice así. Una piedra es lanzada desde el piso con una rapidez inicial de 12 metros por segundo y describe una trayectoria parabólica. Determine a qué altura en metros con respecto al piso la rapidez de la piedra es igual a 6 metros por segundo. G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Hagamos un bosquejo del problema. Hagamos un bosquejo. El proyectil es lanzado con 12 metros por segundo. Proyectil lanzado con 12 metros por segundo. Y me preguntan, ¿a qué altura con respecto al piso H se encontrará cuando la rapidez sea de 6 metros por segundo? Chicos, aunque parezca mentira, este ejercicio es muy difícil de resolver si le intentas aplicar las ecuaciones del movimiento parabólico. Es muy difícil matemáticamente hablando. ¿Se puede? Claro que sí, claro que se puede. Pero la matemática es espantosa. ¿Por qué, profe? Observa que no te dan como dato el ángulo de lanzamiento. Tú te inventas un ángulo, teta. Descompones la velocidad inicial. Y luego recuerdas que la componente horizontal de la velocidad
no cambia, no cambia. Y como sabes esto, por Pitágoras obtienes esta de acá, por Pitágoras. Y luego trabajas con movimiento vertical de caída libre. Si sigues así, algún día te va a salir el ejercicio. Tenlo por seguro. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Recuerda, ya tenemos herramientas más poderosas. O sea, ¿para qué utilizar cosas tan básicas cuando tenemos una herramienta mucho más poderosa? Veamos. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Sobre este cuerpo actúa el peso. Y se acabó el ejercicio. ¿Por qué? ¿Te das cuenta entonces? ¿Te das cuenta entonces que solo existen fuerzas conservativas? El peso. Solo existen fuerzas conservativas. Estoy en este caso. Solo existen fuerzas conservativas. Y por lo tanto, ¿qué se cumple? La energía mecánica se conserva. Hemos encontrado un problema donde se cumple que la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Hagamos ello. Hagamos ello. Si este punto le llamo A y este punto le llamo B, entonces la energía mecánica en A es igualita a la energía mecánica en B. Ah, muy buena pregunta. Chicos, me detengo un ratito. Uno de sus compañeros hace el siguiente comentario. Dice, al decir que es lanzada, ¿no debería haber otra fuerza? Y la respuesta es sí, pero en el momento de lanzamiento. Es como si tú patearas la pelota. Esa fuerza con la que tú has golpeado la pelota no está aquí. Esa fuerza lo único que logra es que la pelota adquiere esta velocidad. ¿Me dejo entender? Cuando la persona o alguien lanza el proyectil, esa fuerza que tú le aplicas es la fuerza que va a ocasionar que la pelota salga con esta velocidad. Una vez que la pelota sale de tu mano, esa fuerza ya no sigue actuando. Por eso es que yo digo que sobre ese cuerpo solo actúa una fuerza, que es el peso, que es una fuerza conservativa. No sé si eso responde a tu pregunta. Te leo en todo caso. Perfecto. La energía mecánica se conserva. En la 16, ¿qué tiene la 16? Ah, pero acá es diferente. Aquí es diferente porque esta fuerza actúa en todo momento. F al inicio, F al medio, F al final. O sea, el F siempre actúa. No es que tú le hayas aplicado una fuerza de 30 y lo lanzaste hacia arriba, sino que ese F se mantiene. Es como si la mano siguiera empujando al bloque, es diferente. Por eso es que aquí hay una fuerza no conservativa y entonces la energía mecánica no se conserva. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Es diferente. Correcto, Gonzalo. Correcto, correcto. Es una muy buena manera de decir las cosas. Uno es levantado y el otro es lanzado. Correcto. Así es. Retomamos, chicos. Pero si la energía mecánica se conserva, entonces yo debo elegir primero mi nivel de referencia. El piso NR. ¿Qué energía aparece o qué energía posee el cuerpo al inicio? Solo cinética. Un medio de la masa por la rapidez 12 elevado al cuadrado. No hay más.
¿Qué energía posee el cuerpo al final? Cinética y potencial gravitatoria. Cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria. M, G, y cuidado, G vale 9,81. Por H. ¿Se dan cuenta, chicos, que operando ya salió cuánto vale H? Eso yo lo tengo operado por acá, 5,50. Muy bien, gracias. Listo, muchachos. Ya tenemos entonces la respuesta al ejercicio. La clave efectivamente sale la D. Chicos, una fotito de la pizarra. Publica tu comentario, por favor, en público para que todos puedan escuchar lo que voy a comentar, ¿sí? Ponlo, por favor, en público. Ya está. Perfecto. Gracias, gracias, abuelo. Gracias. Muy bien. Antes de borrar la pizarra, comentemos un poquito eso, chicos. A ver, da la impresión de que la teoría de la energía mecánica logra describir cómo funciona la inercia que mencionaba Galileo en su experimento de diferencia de alturas. No. En una frase compacta, no. ¿Y sabes por qué no? Porque nota, en todos los problemas de energía que yo he planteado, siempre hago diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, siempre. Y si hago diagrama de cuerpo libre, ya aparece fuerza. Y si aparece fuerza, eso es primera ley de Newton. Y te acuerdas que discutimos, cuidado, decía, ese cuerpo no se mueve, ¿sí? Por acción divina. Ese cuerpo no se mueve porque quiere moverse. Es simplemente que la primera ley te dice que cuando sobre un cuerpo no actúan fuerzas, ese cuerpo continúa su estado de movimiento, continúa con la velocidad que tenía en ese momento. O sea que aquí no entra a tallar esta parte de inercia, porque el cuerpo se mueve, cambia su velocidad por efecto de fuerza. No entra a tallar el concepto de energía aquí, aunque pareciera. Yo te entiendo, parece, pero desde que yo hago diagramas de cuerpo libre, desde que yo grafico fuerzas, estoy apelando a la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente pregunta. Pónmelo en público, por favor, pónmelo en público para contestar a tu pregunta y tus compañeros sepan de lo que estamos hablando. Gracias, Miquel, gracias. Chévere. Listo, chicos. Y la respuesta rápida es no. No, ¿por qué? Mira acá. Déjame ver aquí. No, todavía no. Falta hacer algo. Pero te detallo. Imagínate que en este problema no hubiera fricción. Imagina eso, no hay fricción. Si no hay fricción, ¿te das cuenta que la energía mecánica sí se conservaría? Vamos, muchachos, ¿se dan cuenta de eso? Si no hay fricción, la energía mecánica sí se conservaría. Profe, pero hay una fuerza no conservativa, normal. ¿Sabes por qué digo normal? Porque aunque exista esta fuerza no conservativa, esta fuerza no conservativa no desarrolla trabajo. Por esa razón. Por esa razón. Ya voy a llegar a eso, ya voy a llegar a eso. Paciencia.
Me dicen, profe, ¿puedo hacer la 22? Sí, la voy a hacer, no te preocupes. Ahorita ya voy a llegar a eso. Pero primero déjame hacer la 20. Y ahí voy a comentar un poquito más lo que acabo de decir. ¿Ya? Borro la pizarrita, chicos, y continuamos. Yo no he dicho eso. Me preguntan si la fuerza normal, entonces la conclusión es que nunca desarrolla trabajo. No, yo no he dicho eso. Y te pongo un contraejemplo bien elemental. Mire esto. Mi mano, la mota. Yo hago esto. ¿Te das cuenta que en ese caso el trabajo de la normal es diferente de cero? Otra vez, otra vez, otra vez. El trabajo de la normal es diferente de cero. Entonces, no lo tomes como regla, ¿no? Ah, ya. Entonces, Chávez dice que la normal... No, no, no. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, ¿sabes por qué la normal no desarrolla trabajo? Ah, porque es perpendicular a la velocidad. Pero en el ejemplo de la mota, la fuerza normal está en la dirección de la velocidad. Sí desarrolla trabajo. Eso es lo que tienes que entender. Vamos, chicos, 2 problemas más para luego pasar a la última parte teórica. Vamos. Ah, ya sé a qué te refieres. Ya. Michael, públicame tu pregunta, por favor. Ya sé a qué te refieres. Listo. Y tienes razón, por si acaso. Quien está equivocado es la UNI, en esa pregunta teórica. Chicos, hace 2 años, 2 años y medio, no recuerdo muy bien, vino una pregunta teórica de energía mecánica. Y esa pregunta no tiene clave. No tiene clave. O sea, en esa pregunta la UNI está equivocada. No recuerdo la fecha, me dice en febrero de 2020, no me acuerdo la fecha. Creo que sí. Pero la UNI está equivocada. No hay clave. Y en el solucionario oficial, esta es la clave, listo. Se acabó. No se hacen problemas. Pero eso no quita que estén mal, pues. Eso no quita que estén mal. ¿De acuerdo? 2021, ya bacán. Búscalo. Y aplícale la teoría que yo estoy planteando. Y reflexionando un poco, te vas a dar cuenta que no hay respuesta. No hay clave. Sí, Juan Pérez. Claro, el problema es que tú dirías, profe, pero si la UNI está equivocada, no deberían corregir, recalcular los puntajes. No, no pasa nada, simplemente. No pasa nada. Y no es la primera vez que ha ocurrido, en física al menos. En matemática ocurre a cada rato. En física no es la primera vez que ha ocurrido. Ah, pero esa es otra historia, pues. Había un error en la pregunta. No era un error en las alternativas, que es diferente. Ese es el problema. Hablando de examen de admisión, pregunta 20. Pregunta 20. Una partícula de masa m se desliza sin fricción
sobre un arco AB y una superficie circular de radio R, como se muestra en la figura. Considerando que la partícula tiene en A la rapidez V y que la aceleración de la gravedad es G, la rapidez en B es... A ver. Mencionan que la rapidez aquí es V. Me piden calcular la rapidez en esta parte. Y como bien sabes, yo hago 3 dibujos. Me piden esta rapidez en B. V de B. Sabiendo que él es el radio R y que este es el ángulo θ. Ya está. Diagrama de cuerpo libre. Yo quiero averiguar si es que la energía mecánica se conserva o no. Eso es lo que necesito saber. Grafiquemos las fuerzas. Sobre él actúa el peso. No me interesa porque esta fuerza es conservativa. Actúa la fuerza normal. Profe, ya apareció una fuerza no conservativa. Sí, pero tampoco me interesa. ¿Por qué no? Porque esa fuerza normal es perpendicular a la velocidad y por lo tanto la fuerza normal no desarrolla trabajo. ¿Te das cuenta? O sea, para que se conserve la energía mecánica, tú no necesitas que todas las fuerzas sean conservativas. Podrían haber no conservativas, pero si no desarrollan trabajo, la energía mecánica se conserva. Por lo tanto, planteamos lo siguiente. Energía mecánica al inicio igual a energía mecánica inicial. Chicos, trigonometría elemental. Trigonometría elemental. ¿Cuánto vale esta pequeña altura? Si tú me dices eso, yo te digo cuánto es la respuesta. ¿Estás de acuerdo o no? Ya factorizado el R. Perfecto. Perfecto. ¿Se acabó? Otro punto interesante del ejercicio. Como tú vas a igualar energías, lo primero que tienes que hacer es elegir tu nivel de referencia. Elige bien. Profe, ¿por qué lo elige allí? ¿Por qué no lo elige más abajo, acá? Simple. Porque el criterio me dice, entre la posición inicial y la posición final, ¿cuál es el punto más bajo? La posición final, por ahí traza tu nivel de referencia. El punto más bajo es la posición inicial, por ahí traza tu nivel de referencia. ¿Listo? Energía mecánica en A. Cinética y potencial gravitatoria. Cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más la energía potencial, masa, aceleración de la gravedad y altura. Ya está. Esa es energía mecánica al inicio. Y la energía mecánica al final, puramente cinética. Cancela la masa y multiplica todo por 2. V cuadrado
más 2G por R por 1 menos seno de teta. Fíjate, esa ecuación, o digamos, ese problema, que tiene claves intimidantes, alternativas que asustan, salen un par de líneas. Conservación de la energía mecánica. Interesante, ¿no? La pregunta 22 también ha venido en examen de admisión. También. Y tienes que saber cómo resolverla. Por eso, claro que sí. Muy buena pregunta. Chicos, recuerden. Ustedes pueden elegir nivel de referencia en donde a ustedes les dé la regalada gana. Pero atente a las consecuencias si eliges mal. ¿Por qué? Imagínate que yo coloco mi nivel de referencia por aquí. Cuando tú calcules la energía potencial gravitatoria de él, ese H va a ser negativo y la energía potencial gravitatoria te va a salir negativa y te vas a rayar solito. Entonces, mejor, haz caso a mi recomendación. Elige niveles de referencia donde todas las alturas que tú vayas a medir sean positivas. No te hagas problemas con eso. Muy bien. Veamos el ejercicio. Dice, la masa del péndulo en la figura se suelta de una altura 2h. En el punto más bajo de su trayectoria, a una altura h, se rompe el hilo del péndulo. O sea, aquí. Acá se rompe el hilo. La distancia horizontal X que recorre la masa desde que se rompe el hilo hasta que llega al piso es, planteemos, me piden este X. Ya está. Como el problema por condición me dice que cuando ese cuerpo llega a la parte más baja se rompe el hilo, yo me doy cuenta que aquí ese cuerpo describe una trayectoria parabólica y por lo tanto le puedo aplicar todo lo que aprendí de movimiento de proyectiles. ¿Cómo qué, profe? Por ejemplo, supongamos que la rapidez es v y el tiempo que demora en impactar contra el suelo es t. ¿Te das cuenta de que ese x se podría calcular de inmediato con ambas cantidades? Es decir, observa que x es v por t. Yo calculo este v, calculo este tiempo, ya calculé cuánto vale x. Mi problema tiene dos partes. Primera parte, calcular v. Entonces, para calcular v, yo sé que él parte de reposo. Voy a convencerte de que la energía mecánica entre este punto y este punto
se conserva. Se conserva. ¿Por qué, profe? Como siempre, diagrama de cuerpo libre. Sobre este cuerpo actúa peso, no me interesa. Tensión, fuerza no conservativa. Pero buenas noticias, la tensión tampoco me interesa. ¿Por qué? Porque la tensión no desarrolla trabajo. ¿Y por qué no desarrolla trabajo? Porque es perpendicular a la velocidad. Fíjate cuántas veces estoy repitiendo la misma condición. Entonces, la energía mecánica se conserva. Decimos, energía mecánica al inicio igual a energía mecánica inicial. Pero ¿te acuerdas que te dije que cuando calcules energía, lo primero que tienes que elegir es tu nivel de referencia? Traza tu nivel de referencia por aquí. Nivel de referencia. Energía mecánica al inicio, potencial gravitatoria. Energía mecánica al final, solo cinética. Por lo tanto, V es raíz de G por H, 2G por H en este caso. Ya tengo V. ¿Me falta el tiempo, sí o no? Muy bien. Para el tiempo, yo me doy cuenta que el cuerpo en su movimiento parabólico ha descendido una altura h. Pero también me doy cuenta de lo siguiente. Como el cuerpo aquí salió impulsado en forma horizontal, entonces en la vertical la velocidad vale 0. Por lo tanto, aplico la formulita. Altura igual. Rapidez inicial por tiempo, 0, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, ya salió el tiempo. El tiempo sale raíz cuadrada de 2h sobre g. Se acabó, ya tengo los dos ingredientes. V, raíz de 2g por h. Por t, raíz de 2h sobre g. G con G se va. Respuesta. Problema resuelto, muchachos. 2h sale la respuesta. Chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Te leo, te leo. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Se entiende? ¿Que tampoco están entendiendo? Ya están apareciendo ya. Ahora sí, ahora sí. Pero igual. ¿Alguna consulta hasta ahí? Muy bien, muy bien. Y entonces, vamos a culminar la clase con el último concepto. Creo que ese es el punto número 7. En este ejercicio, ¿la energía mecánica se conserva en todo momento? Sí, en todo momento. No solamente de acá hasta acá, también de acá hasta acá. En todo momento se conserva la energía mecánica. Me dicen, profe, confuso eso de la tensión perpendicular. Te doy la razón. Y te lo voy a explicar con un poco más de detalle una vez que termine este concepto, ¿sí? Queda pendiente eso. Porque dice tensión perpendicular, pero ¿perpendicular a qué? Ya, ahora te lo voy a explicar con más detalle. Paciencia.
Hablemos a continuación de la potencia mecánica, ¿ya? Hablemos de la potencia mecánica. Primero, ya sabemos cómo calcular el trabajo. Tenemos un montón de formas de hacerlo. Lo que ahora nos interesa ya no es calcular el trabajo, sino la rapidez con la que se desarrolla el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo desarrollado en cada segundo? Eso es la potencia mecánica. Escribamos eso por acá. Decimos entonces que la potencia mecánica primero es una cantidad escalar. Que mide la rapidez con la que se desarrolla trabajo. La rapidez con la que desarrolla trabajo. Ya. Llegado a este punto, tú tienes que aprender a diferenciar dos tipos de potencia. La potencia calculada en un intervalo de tiempo y la potencia calculada en un instante de tiempo. La potencia calculada en un intervalo de tiempo se llama potencia media. Se define la potencia media de la siguiente manera. Vamos, muchachos, último esfuerzo. 10 minutos y nos vamos. La potencia media se define como el trabajo desarrollado entre el intervalo de tiempo transcurrido. Chicos, recuerden la palabra media. La palabra media aparecía en velocidad media, aparecía en aceleración media. Y estas eran cantidades que se calculaban en un intervalo de tiempo. Acá estoy diciendo lo mismo. Pero esto se puede escribir de la siguiente forma. Para eso vamos a plantear el caso más simple. Supongamos que la fuerza es constante. Si ese es el caso, entonces puedo decir que la potencia media es, como la fuerza es constante, le puedo aplicar la definición de trabajo. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, que es la distancia, por el coseno del ángulo teta. Y esto entre el tiempo. Pero la magnitud del desplazamiento, o sea, la distancia entre el tiempo me da la magnitud de la velocidad media. Por lo tanto, la potencia media es la fuerza por la velocidad media por el coseno del ángulo teta. Así, también podrías calcular la potencia media. La potencia en un intervalo de tiempo. Pero realmente, el caso que más nos interesa es el que te voy a comentar a continuación, que es el cálculo de la potencia, pero no para un intervalo de tiempo, sino para un instante de tiempo.
Decimos entonces, la potencia instantánea formalmente, la potencia instantánea se calcula así. Como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la potencia media. Pero chicos, ya comentamos que no tienes por qué deberle temor a ese límite, ¿no? Lo único que te está diciendo es, ¿sabes qué cosa es la potencia instantánea? Es la potencia media, pero calculada en un intervalo de tiempo muy pequeño. Mentalmente, chicos, si eso yo lo pongo aquí, ¿te das cuenta que tendría el límite de la velocidad media? Pero eso lo hemos visto antes, ¿sí o no? ¿Eso qué cosa es? Es la velocidad instantánea. ¿No te gusta así? Yapa. Producto escalar de la fuerza con la velocidad instantánea. Listo. Muy bien, chicos. Y ahora sí, voy a retomar un comentario de uno de sus compañeros. Me escribió, profe, es un poco confuso eso de la tensión perpendicular. Y tiene razón. Voy a ser más explícito. ¿Ya? Voy a ser más explícito. Primero, cuando desarrollamos el tema de trabajo, dijimos, si una fuerza era perpendicular al desplazamiento, su trabajo era cero. ¿Estamos de acuerdo ahí? Fuerza perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero. Pero luego llegamos a energía y yo cambié el lenguaje y dije, si una fuerza es perpendicular a la velocidad, su trabajo vale cero. Entonces, es justa la pregunta, profe, pero si antes decía fuerza perpendicular al desplazamiento, ¿por qué dice ahora fuerza perpendicular a la velocidad? Porque en el fondo es lo mismo. Mira acá. Imagínate que la fuerza y la velocidad son perpendiculares. ¿Cuánto valdría teta? Vamos, te leo, te leo. Si la fuerza y la velocidad son perpendiculares, he dicho cuánto valdría el ángulo teta, no cuánto sale el coseno. Si la fuerza y la velocidad son perpendiculares, este ángulo valdría 90. Coseno de 90 es 0. Por lo tanto, ¿qué estaríamos concluyendo? De acuerdo a esa ecuación, yo estaría diciendo que la potencia desarrollada por esa fuerza F es 0. Pero si la potencia instantánea vale 0, la potencia media tiene que ser 0. Porque si la potencia en cada instante de tiempo vale 0, la potencia en el intervalo de tiempo tiene que ser 0. Pero si la potencia vale 0, llego a la conclusión de que el trabajo desarrollado por esa fuerza también tiene que ser 0. Por lo tanto, ahora sí queda plenamente justificado lo siguiente. Tensión apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Velocidad tangente a la trayectoria. ¿Acaso no se observa que en todo momento
la tensión es perpendicular a la velocidad. Conclusión. El trabajo desarrollado por la tensión vale 0. Eso justifica, esto de aquí, justifica plenamente todo lo que hemos comentado hasta el momento. No sé si eso responde a la pregunta de la persona que me comentó eso de ¿por qué no entiendo eso de que la tensión sea perpendicular a qué? No hay mayor secreto. Me dicen, profe, hágase un problema con potencia instantánea. No hay mayor secreto, porque te paso un dato. Mira, es recontra fácil. Tú estás alucinando que voy a utilizar esto. Y ya te dije que esto es simplemente un formalismo. Termino con eso la clase, chicos. Y ya la próxima clase te hago un par de problemitas más. ¿De acuerdo? Termino esto con la clase. Observación. Sí, la velocidad es constante. Muy buena pregunta, ahora te respondo. Sí, la velocidad es constante. Escucha, velocidad constante, MRU. ¿Te acuerdas que yo te dije, y lo puedes revisar en tu cuaderno, que si la velocidad era constante, la velocidad instantánea y la velocidad media eran iguales? Claro, si esto es constante, él es igualito a él. Por lo tanto, ¿qué concluiría? Que él es igualito a él. La potencia instantánea es exactamente igual a la potencia media. Listo. O sea que al final de cuentas, si en el problema te dice que la velocidad es constante, olvídate de la potencia instantánea. Calcúlame directamente la potencia media. ¿Cómo? Como trabajo sobre tiempo. Muy buena pregunta. Me dicen, profe, usted ha puesto aquí fuerza constante. Y si la fuerza fuera variable, ¿también podría calcular la potencia? Sí. El detalle es que el trabajo para una fuerza que no es constante se calcula con el área. Así que esto ya no valdría. Esto no valdría, pero esto sí. Porque como es instantánea, a mí no me interesa si la fuerza es variable o constante. Instantánea es para ese instante. Cuidado, la fuerza no es perpendicular a la trayectoria. La fuerza es perpendicular a la velocidad. En cada punto. Perpendicular a la velocidad. Si tú me aseguras que una fuerza en todo momento es perpendicular a la velocidad, entonces por lo que acabo de explicar, su trabajo es 0. ¿De acuerdo? Esa es la consecuencia. Muy bien, muchachos. Vamos a avanzar hasta aquí el día de hoy. Queda pendiente hacerte un par de problemitas más la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta, chicos, ya para culminar? No me han dicho nada, ¿no? No me han dicho nada. No, no me han dicho nada. En todo caso, que me confirmen. Me dijo que me iba a confirmar, ya bueno. Ya en todo caso, ya. Ahora le mando el material. Listo, chicos. Mañana, ¿no? Ya, avisan a los chicos entonces, normal. No hay problema. Listo, muchachos. Nos vemos entonces mañana en el seminario de espejos esféricos. ¿De acuerdo? Aprovechemos al máximo, ¿sí? El feriado para seguir avanzando. Cuídense bastante, muchachos. Nos vemos. Chao.